Así que vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. El domingo pasado, Pastor Moisés, Dios lo usó de una manera poderosa, un sermón con una unción tremendamente maravillosa. Yo estaba ahí en mi silla y me costaba quedarme sentado. Estaba celebrando y diciendo amén y diciendo así es y diciendo de todo por el mensaje poderoso que el Pastor Moisés, Dios le usó el domingo pasado, y este tema inclusive de este mes. Y él usó uno de los pasajes que voy a entrar dentro de un momento, pero vamos a Daniel capítulo 2, versículo 21. El capítulo 2 de Daniel muestra cuando Daniel, que era un gran hombre de Dios, le interpreta el sueño a Nabucodonosor, un rey muy famoso en la historia. La historia lo comprueba, el rey Nabucodonosor existió. Y él tuvo un sueño y Daniel se lo interpreta. Pero a la altura del versículo 21, Daniel hace una declaración que yo quiero usar hoy como introducción al mensaje. Hablando de Dios, dice Daniel en el versículo 21 del capítulo 2, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiero centrarme en el pasaje, en la parte que dice, Él muda los tiempos y las edades. Dios está en control de la historia, es lo que quiere decir este pasaje, amén. Dios está en control de la historia. Habla aquí de los tiempos y las edades, las épocas. Y Moisés estaba refiriéndose mucho a esto. El domingo pasado yo anoche volví a escuchar el mensaje ahí donde estaba, y estaba igualmente sentado, pero me costaba quedarme sentado y el Espíritu Santo me seguía ministrando. Y él estaba hablando de esta época que acabamos de pasar o que estamos a punto de pasar. Yo no sé si en algún momento la van a declarar oficialmente terminada, pero como sea, hemos pasado una época. Aquí dice la Escritura, cuando habla de edades está hablando de épocas, cuando habla de tiempos está hablando de épocas. Él muda los tiempos y las edades. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos confiar y estar tranquilos de que Dios, no importa lo que esté pasando, Dios está en control? Amén. Dios está en control. Nos tocó vivir a nosotros, hermanos, el fin de una época. Esto es bastante interesante. Si nos lo hubieran dicho, si nos lo hubieran contado, quizás nos hubiera costado creerlo. Nos encontramos de un pronto a otro en un fin de una época, y el fin de una época marca el inicio de otra, ¿verdad? Muy importante, y como un paréntesis aquí, la Biblia no enseña el fin del mundo. Muchos cristianos hablan del fin del mundo como una destrucción total y una desaparición de todo, una aniquilación de todo. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es fin de una época, fin de épocas. Entonces, cuando termina una época, ¿qué pasa? Pues inicia otra. Nos tocó vivir eso a nosotros, el fin de una época y el inicio de otra. La cosa maravillosa de esto, hermanos, es que son más o menos 500 años de una época que estuvimos viviendo, que llegó a su fin ante nuestros propios ojos. 500 años, imagínense, eso es bastante. Y al terminar una época, inicia otra. Ahora, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ayuda, y escuchando los sermones de Moisés estos domingos atrás, yo estaba escuchando al Espíritu Santo sobre qué será esto nuevo que viene. Porque si termina algo, empieza algo. ¿Qué será ese algo entonces? Amén. Ahora, nosotros nos duele cuando algo termina, ¿verdad que sí? Ay, ya se acabó la fiesta, ¿verdad? Ya se acabó el paseo. Yo andaba paseando con mi esposa, nos fuimos desde el miércoles, y siempre que vamos a algún lugar, siempre mi esposa se aburre toda cuando estamos haciendo maletas, que ya hay que venirse, ¿verdad? Y entonces nos da tristeza de lo que termina.
Pero nosotros tenemos que poner la vista en lo que empieza. Amén. Si se acabó una época que vale la pena hablar de ella en su momento, no voy a tomar tiempo hoy mucho para hablar de eso, pero es triste lo que dejamos. Pero hermanos, como Dios es el que muda los tiempos y las edades, y Dios es inescrutable, amén. Amén, hermanos. Es que, perdónenme la expresión, pero hay que montarse en este ride con Dios. Es algo maravilloso. Los santos del Antiguo Testamento, de la antigüedad, pues todos se montaron en este ride con Dios y mire qué maravillas vieron, amén. Y hoy en día disfrutan de una dimensión increíblemente maravillosa. Así que empieza algo nuevo. ¿Qué será eso nuevo? Pues eso nuevo, hermanos, tiene que ver con el poder de resurrección. El poder de resurrección, de todas estas cosas maravillosas que cantamos hoy. Y tiene que ver, y escuche bien porque esto lo va a bendecir mucho, tiene que ver con poder de resurrección, pero tiene que ver con cielos abiertos. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Alabado sea el Señor. Vamos a Lucas 4 y este fue el pasaje con que inició Moisés el domingo pasado. Cuando él lo leyó, wow, yo quería levantarme de la silla y salir corriendo por todo lado. Hay iglesias pentecostales, ultra pentecostales, hermanos, que pasan de todo, pasan esos cultos. Y el pastor está predicando y la gente se pone de pie y se van a los pasillos y dice: prédicalo, prédicalo, prédicalo. Y otros salen corriendo y se brincan las sillas y todo. Y yo el domingo pasado, mientras Moisés estaba predicando, yo empecé como a decir: ahora ya entiendo estos pentecostaloides, porque yo quería hacer lo mismo. Lucas capítulo 4, un pasaje maravilloso. Y hermanos, esto marca una época. Estamos hablando de épocas. Amén. Y esto marca una época. Lucas capítulo 4, pensando en el versículo 16, dice: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hermanos, Jesús llega a esta sinagoga, tiene 30 años, han pasado 30 años desde su nacimiento, ha pasado desapercibido, con excepción tal vez de cuando tenía 12 años, y eso fue algo para los padres nada más. Pero aquí tiene Jesús 30 años, se va el sábado a la sinagoga. Él vivía en Nazaret, se va a la sinagoga, al culto, a la iglesia que quedaba ahí en la ciudad de Nazaret, normal y corriente, era un sábado, me estoy explicando. Y normalmente lo que está pasando aquí, dice, vean lo que dice el versículo 16, dice: entró en la sinagoga y dice ¿qué? Conforme a su costumbre. O sea, era un día normal. Amén. Y dice, y se levantó a leer. En las sinagogas, que solamente hombres podían asistir, por cierto, se daba eso, se pasaba el rollo y entonces se leía una escritura. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y Jesús se levantó a leer y se le dio, vea hermanos, se le dio el Padre Santo. O sea, no fue que Jesús pidió: denme el libro de Isaías. ¿Me están siguiendo? Dice, y se le dio, y ya me perdí yo aquí, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está. Yo necesito que ustedes me sigan con lo que está pasando aquí. Aparentemente totalmente casual, ¿sí o no? Es porque Dios muda los tiempos y las sazones, los tiempos y las épocas. Dios está en control. Lo que tenemos que hacer es montarnos en ese ride. Usted sabe que la palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego, en los dos idiomas por cierto, se traduce también viento. Viento. Y Jesús, hablando
del Espíritu Santo, dice, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Es como los veleros, ¿verdad? Usted lo que necesita es levantar sus velas, porque el viento de Dios está soplando. El viento de Dios está soplando, mi hermano. Y déjeme decirle algo, el viento de Dios no ha dejado de soplar. Lo que usted necesita es levantar sus velas y decir, viento, llévame donde quieras. Amén. Es alinearse, es montarse en el ride de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu. Y aquí viene la declaración poderosa. Yo estaba ahí agarrándome el asiento para no volverme un pentecostaloide y andar corriendo por todo lado. Empieza Jesús a leer y dice, el Espíritu del Señor. Hermanos, esta época que está iniciando es la época del poder de resurrección, es la época de cielos abiertos, es la época del viento del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, hasta aquí no estaba pasando nada, era todo normal y corriente. Amén. Jesús está leyendo como era su costumbre. Pero la declaración del pasaje, hermanos, vamos a ver el poder que tiene. El Espíritu me ha ungido, dice, para dar buenas, mire, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Conoce usted a alguna gente así? ¿Conoce, hermano, usted a alguien así? ¿Ah? Dice, a predicar el año agradable del Señor. Todo hasta ahí era normal. Dice, y enrollando el libro, porque no eran libros como estos, ¿verdad? Que abrimos así, eran rollos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Esto es maravilloso, hermanos. Y se sentó, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, esto era un momento de Dios. Era una época que Dios estaba controlando. Estaba iniciando una época maravillosa. Todos los ojos de la gente estaban fijos en él. Pero el versículo 21, hermanos, irrumpe y acaba con todo el orden que hasta ese momento había. Y comenzó a decirles, hoy, hoy, diga hoy, diga hoy. Hoy es su día, hermano. Hoy es para usted. Hoy es para ese vecino. Hoy es para ese familiar. Hoy. Esa es la época que está empezando, así como estaba empezando en ese momento. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Mesías, amados hermanos. El Mesías estaba ahí al frente de ellos. ¿Cuántas veces tenía Jesús de ir a la sinagoga? No sabemos. Ahí lo veían venir como era de costumbre, amén. Pero en ese momento marcado por Dios, hoy se ha cumplido esta escritura en medio de ustedes. El Mesías está aquí, aleluya. Y a partir de ese entonces, hermanos, empezó el ministerio de Jesús y la gloria de Dios y cielos abiertos, amén. Una época, Dios es el amo de las épocas. Daniel lo dijo, la palabra de Dios lo dice, Él muda los tiempos. Yo imagino cuando veo esta palabra muda, Él muda los tiempos. O sea, Dios le pone al tiempo, a la época, el vestido que Él quiere. Porque Él es amo y Señor de la historia. Aleluya.
Él muda los tiempos y las sazones. Así que nos ha tocado vivir, hermanos, en el fin de una época, pero es el inicio de otra. Y esta es el inicio de la época del poder de la resurrección. Es la época de los cielos abiertos, la época del Espíritu Santo de Dios. Hay algunas cosas que tenemos que conocer muy bien, hermanos, y yo le llamo los protagonistas. Nosotros tenemos que estar conscientes y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir este tema de los protagonistas. Nosotros podemos estar a veces velados en algunas áreas, puntos muertos, puntos ciegos. El Espíritu Santo siempre llega para iluminarnos, amén. Los protagonistas en todas las épocas, hermanos, cuando Dios va a hacer algo, tenemos que estar conscientes de los protagonistas. El primer protagonista y por excelencia, amo y Señor y controlador de todo, el Señor Dios. Amén. ¿Sí o no? Dios está actuando. El Espíritu de Dios se está moviendo. El viento de Dios está soplando. Hay que nada más alinearse, saber meterse ahí. Amén. Y cuando Dios está actuando, hermanos, está actuando toda la maquinaria de Dios. Porque Dios tiene ángeles y tiene seres que le sirven, amén. Tenemos que estar conscientes de esto. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y ahora que cantamos y Catherine estaba orando por todos nosotros, nos puso a poner las manos en la mente. Necesitamos que nuestras mentes sean libres, hermanos amados. Hay ángeles, hay seres espirituales. Dios está protagonizando la historia. Entendámoslo, por favor, que el Espíritu de Dios nos ayude. Dios está presente. Dios está presente. Pero hay otros protagonistas también, hermanos. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Estas son cosas que necesitamos entender en esta transición, este cambio del fin de la época que nos tocó ver finalizar y esta nueva que está empezando. Estos puntos son importantes, muy, muy claves. Juan capítulo 14, versículo 28 al 30. Jesús está hablando aquí, dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces Jesús está hablando aquí que Él se va a ir. ¿De qué está hablando Jesús? Pues está hablando de que su muerte se acerca, amén. Él está hablando de que se va a ir. Versículo 29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y luego Jesús se deja decir algo aquí muy importante. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Viene el príncipe de este mundo. Esos son los otros protagonistas que nosotros tenemos que conocer y saber, que son las huestes de las tinieblas. En este cambio de época de lo que estaba pasando con Jesús, había una actividad demoníaca. ¿Me están escuchando, hermanos? Había una actividad demoníaca. Esta época, en el caso de Jesús, le fue entregado a Satanás. Y él logra levantar a los sacerdotes, a toda la casta sacerdotal de Israel, que se confabula con Pilatos y logran matar al Mesías. Jesús les dice: viene el príncipe de este mundo. Moisés hacía referencia a esto el domingo pasado también. Él decía que el Espíritu Santo le había dicho que algo se estaban fraguando las huestes de maldad. Hay actividad de las tinieblas, hermanos. Entonces los protagonistas es Dios con todas sus huestes, amén. Estamos hablando de la historia, de las épocas, de lo que sucede y lo que está sucediendo ahora. Y están también las huestes espirituales de maldad. Que no tenemos tiempo para entrar ahí, pero es muy importante también
estar entendidos de esta situación. Y luego hay un tercer protagonista. Y oigan, los tres protagonistas son vitales y ninguno queda por fuera. Y cuando entendemos estas tres cosas, hermanos, es que podemos alinearnos para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Porque los propósitos de Dios se van a cumplir de todas maneras. La pregunta es si usted es parte de esos propósitos o no. Amén. No es que van a dejar de cumplirse. Entonces hay que entender estos tres aspectos. Uno es que ya Dios determinó un mover, una visitación a la época. Otra es que hay huestes demoníacas que están participando también. Con la manera como ellos lo van a hacer, van a tratar de detenerlo, van a tratar de confundir a la gente, van a tratar de a la iglesia de desviarla, van a tratar de engañarlo y de mentirle a usted como persona, como individuo, para que usted no entre en ese mover de Dios, etc. La palabra de Dios nos enseña cómo lidiar con las huestes espirituales de maldad, y eso se llama guerra espiritual, que tenemos que ir aprendiendo también. Tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones sobre guerra espiritual, porque esos son protagonistas también, que hay que saber lidiar con ellos. Pero este tercer protagonista somos usted y yo. Amén. La actividad humana, que también determina una cosa u otra. Y nosotros tenemos que prestarnos al Señor y decir: heme aquí, Señor, úsame a mí. Heme aquí, úsame a mí. Para algo que Dios quiere hacer en mi vida, para algo que Dios quiere hacer en mi familia, para algo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario. Heme aquí, Señor, úsame a mí. Amén. Muy importante esto entonces. Como es la época del Espíritu Santo, hermanos, vamos a leer dos citas maravillosas. Bueno, antes de eso, déjeme contarle algo para luego leer estas dos citas. La operación que el enemigo viene haciendo en este final de esta época y inicio de otra es una destrucción a las generaciones. Satanás sabe, hermanos amados, y esto lo aprendió de Dios, que si usted quiere perdurar algo y tener buen éxito, no solamente perdurarlo, sino tener buen éxito, tome a las nuevas generaciones. Porque usted lo que hace es instruirlos, lo que hace es adoctrinarlos, y automáticamente surge. Te agarra a un chiquito y le mete cosas en la cabeza, le dice aquí y allá y todo. Eso son semillas que automáticamente van a dar fruto. ¿Estamos claros? Entonces él toma las nuevas generaciones. Entonces todas estas huestes, hordas de maldad han estado plantando semillas malas en las nuevas generaciones, a tal extremo, hermanos, que se estableció en estas nuevas generaciones, a partir de los millennials y luego los que siguen también, los Zetas, se estableció claramente que la vida hay que vivirla, como dice Ricky Martin, hay que vivir la vida loca. Hay que entregarse a las sensaciones. En la parte de lo que murió, hermanos, de la época que se fue la modernidad. La modernidad se caracteriza o se caracterizó por reglas o por lo intelectual. Lo que gobernó más fue lo intelectual, para hacerlo lo más sencillo posible, lo más resumido posible. La modernidad, lo fuerte era el intelecto. En la posmodernidad, el enemigo viene y dice: hay que quitarle esto, porque entonces no hay absolutos. Hay que quitarle la idea de Dios. Hay que entregarlos a las sensaciones, al placer, porque nadie se niega a que le faciliten la vida y se entregue a la vida loca, ¿sí o no? Usted sabe que todo este asunto
Esto que están llamando hoy los psicólogos, están llamando esta hipersexualización de la cultura, se debe a eso. Es una estrategia del diablo y de los políticos para que a los jóvenes se les diga: usted haga lo que le dé la gana, nosotros los vamos a proteger. Y los vamos a proteger en contra de sus padres. Y usted puede tener novio y novia, y usted puede salir a la hora que quiera y puede regresar a la hora que quiera. Aún más, usted puede escoger el sexo que usted quiera y transgénero y todo lo que usted quiera. Todo esto, hermanos, es primero comprarlos con placer, y segundo es manipularlos. ¿Estamos? Entonces quisieron quitarle todo lo que era reglas, todo lo que era intelecto, porque usted dice, es que hasta ilógico es muchas de las cosas que presentan hoy en día, ¿sí o no? O sea, racionalmente hablando, esto es ilógico. Para que entregarlos totalmente y destruirlos. El Satanás quiere destruirlos y el mundo quiere controlarlos, manipularlos. Ahora sí, con eso vamos a ir a Génesis 50:20. Porque Dios muda los tiempos y las edades. Amén. Amén. Estos tres protagonistas, el diablo, el ser humano y Dios, el que tiene el control es el Señor. Amén, hermanos. Génesis 50:20. Esta es la historia de José. Todos la conocemos, nos encanta la historia de José. Cómo él, desde que nació, era un chiquillo preferido del papá, muy bien tratado, tenía una conexión con Dios increíble. Amén. Tenía unos sueños, etcétera. Y bueno, todos conocemos la historia. Aquí ya está él, ya está en Egipto, es el segundo después de Faraón. Los hermanos lo habían tratado mal, lo habían vendido, que lo querían hasta matar y todo. Tuvieron que irle y pedir comida a Egipto, y resulta que José era el súper encargado ahí de todo. Y ya al puro final, ya José se les revela. Es decir, mire, yo soy. Ustedes espero que conozcan la historia porque hay mucho detalle ahí. Pero ya José dice: yo soy José, el hermano de ustedes, les dice. Y claro, ellos se asustaron todo. Este es el segundo después de Faraón. Ahora no, quién sabe qué va a hacer con nosotros. Esto es lo que está pasando aquí. Entonces vamos al versículo 20. Dice, está hablando José, dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Estos hermanos habían planificado todo para el mal de José. Y ahí está José hablando con ellos. Y ustedes lo pensaron todo en contra de mí. Y oiga qué poderoso esto. Mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José le está diciendo: todos esos planes que ustedes hicieron para mal, Dios los transformó para bien. Amén. Pues yo tengo buenas noticias para esta nueva época del Espíritu Santo, esta nueva época del poder de resurrección, esta nueva época, aleluya, esta nueva época. Tengo buenas noticias. Todo ese veneno que el diablo ha metido en nuestras generaciones y las entregó a las sensaciones y les arrancó, oiga lo que hizo el diablo, y les arrancó todo lo que es intelectualismo. Dios lo va a usar porque ahora tenemos una generación preparadísima para las cosas del Espíritu. Tenemos una generación preparada, un terreno preparado, hermanos, para la manifestación del Espíritu Santo. Déjeme decirle qué fue lo que pasó. Y nosotros, yo soy de la era moderna, nací ahí, me crié ahí, soy totalmente modernista en ese sentido cultural, súper intelectual, cuadrado, 100%. Déjeme decirle qué fue lo que pasó. Cuando nace el modernismo fue una reacción al oscurantismo, y el oscurantismo fue una época de mucha superstición religiosa. Entonces se levantaron los intelectuales y dijeron: esta es religiosidad, no es cristianismo, era religiosidad. Amén. Era cristianismo revuelto con paganismo, algo terrible. La era oscurantista, 1200 años, demasiado tiempo.
Y entonces la gente se levantó y decía, no, esto es un atraso terrible, esto de la religión y esto de la Biblia y todo. Es un atraso. Y entonces empezaron a surgir los intelectuales. Y entonces empezó a fortalecerse por 500 años, hermanos. Se ha fortalecido eso. La idea de que lo sobrenatural ya pasó. Cualquier manifestación sobrenatural, hay que tenerle cuidado con eso. Yo me recuerdo, hermanos, yo en mi caminar con el Señor, al inicio empezó un mover del Espíritu Santo tremendo. Mi esposa y yo hemos sido parte de movimientos del Espíritu Santo increíbles, hermanos, desde jovencillos, algo maravilloso. Y me recuerdo que le decían a uno, tiene que tener cuidado porque la línea entre lo espiritual y lo diabólico es demasiado fina. Dios amado, Padre Dios, por favor. O sea, ¿quién quiere entonces buscar al Espíritu Santo? Ay, sí, porque si busco al Espíritu Santo, al rato después, y así nos decían, hasta puede metérsele un demonio. Dios amado, por favor. Y cuando ya hay mucho mover del Espíritu Santo, entonces hay que tener cuidado. Los extremos, ¿verdad? Todo tiene que ser decentemente y en orden. Por eso decía que los pentecostales se levantan de las sillas, gritan y todo, y brincan las bancas y todo. Y yo no digo que eso esté bien. Lo que quiero decir es que decíamos nosotros, todo tiene que estar decentemente y en orden. Y hermanos amados, los modernistas estamos vacunados en contra del mover del Espíritu Santo con libertad. Amén. Lo dejamos moverse un ratito, ¿verdad que sí? Muévase un ratito, a ver, ya cuando el Espíritu Santo se pone muy extremista, Espíritu Santo, cálmate, porque aquí todo tiene que estar decentemente y en orden. Y yo les he contado a ustedes, hermanos, yo estoy casado con una mujer tremendamente llena de Dios, una profeta de Dios increíble. Mi esposa me deja admirado a mí. Y ella se mueve en el Espíritu como si nada, ¿verdad? Ella es Dios santo. Yo cuando ministro con ella, me invitan a predicar o algo, y yo la traigo a que ore por la gente, y yo digo, yo todo esto lo hago por pura obediencia, porque soy modernista, hermano, estoy cuadrado, me arruinaron la mente. Pero yo sé que Dios es de Dios, amén. Entonces yo no me dejo gobernar por mi mente. Me están siguiendo. Entonces yo la llamo a ella a ministrar, pero yo por dentro estoy diciendo, uy, qué pereza, ahora sí Dios va a profetizar. Ay, Dios, ahí pasa un filón terrible, ¿verdad? Yo tengo una fila de esas, yo digo, Jesús te dice esto y el próximo. Y, ¿verdad? Porque por eso está la gente, está esperando en fila. Ella no, y el Espíritu Santo te dice, y son 20 minutos a una sola persona aquí al frente, y mire la vela. Por favor, téngame misericordia a mí. ¿Verdad? Yo he peleado, hermanos, como modernista que soy, he peleado contra este asunto mental. He sido pastor toda mi vida, como saben. La iglesia que yo he pastoreado, que ha sido la misma siempre, pero lo que quiero decir, hermanos, es que yo nunca he apagado al Espíritu Santo. Siempre he dado lugar al mover del Espíritu Santo, a las profecías, a lo profético y todo. Siempre he traído profetas y todo, pero ustedes no saben la lucha que yo mismo vivo en la parte mental, humana. Y más cuando alguien se levanta y me dice, el Señor te dice, inmediatamente todos se levantan y así, aquí atrás, exactamente es aquí. Así, como que se levantaron unos centinelas. Vamos a ver qué esta palabra, qué es lo que va a decir. Esa modernidad, ese intelectualismo nos arruinó, amados hermanos. Y yo he estado conversando con el Señor hace tiempo, y el Señor me lo explicó. Me dice, cuando el intelectualismo se levantó, los seres humanos empezaron a darle una explicación natural a absolutamente todo. Y entonces, por ejemplo, en la era oscurantista se hablaba de que, por eso es que mataron a ciertos científicos y todo, porque decían que la Tierra era redonda y una serie de cosas. Entonces la reacción intelectual, bueno, eso está mal.
Eso está mal. Entonces empezaron a darle una explicación natural y Dios me dijo, ellos lo que pasa es que ellos le han dado una explicación natural a lo natural. Pero lo que no se puede hacer es dar una explicación natural a lo espiritual. Y el mundo hasta ese entonces, hermanos, antes de que naciera este intelectualismo, el mundo era totalmente abierto, entendía que existe un mundo espiritual. No habían sido arruinados. Los millennials y los que le siguen, los zetas, hermanos, tienen la bendición. El diablo nos los preparó. El diablo nos los preparó. Amén. Porque Dios tiene el poder para coger lo malo, lo que el diablo ha querido para mal. Hasta hay un cántico que lo dice, me encanta cuando llega esa parte, ¿verdad? Todo lo que el enemigo, y mejor no los canto porque salen corriendo, ¿verdad? Pero hermanos, porque es cierto, Dios tiene el poder de que todo lo que el enemigo ha querido para mal, Dios lo transforma para bien. Amén. Aleluya. Y esto es lo que está pasando, mis amados hermanos. Estamos entrando en una época donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Dios viene arando la tierra. Dios permitió esta pandemia porque Dios también tenía que, y los pastores tenemos que decirlo, hermanos, y tenemos que reconocerlo. Dios necesitaba quebrar con esta religiosidad. Amén. Y por eso les dijo, ahora les cierro las iglesias. Ahora no los dejo reunirse los domingos para que se les quiebre la religiosidad. Amén. Amén, hermanos. Y como yo vengo diciendo hace tiempo ya con los pastores y demás, hermanos, por favor aprendamos la lección. Amén. Ahora que se nos han dado por la cabeza, despertémonos y no volvamos a lo mismo. Y montémonos en el fluir del Espíritu de Dios. Hay toda una renovación que el Espíritu Santo está haciendo. Déjenme decirle, hermanos, que hay jóvenes, hay iglesias cargadas de jóvenes hoy en día, de este mover del Espíritu, de jóvenes, milenias, de esos terribles, ¿verdad?, mundanos y demás, que están siendo llenos del Espíritu Santo, que están amando la palabra, que cuando leen la palabra la leen con una reverencia, hermanos, que yo digo que Dios mío, ¿de eso de dónde salió? Dios está transformando, es una nueva era. Es una nueva era. Y mire, la cosa tremenda, le decía yo a mi esposa, hermanos, mire, estos jóvenes que están aquí, los niños, ellos van a vivir épocas, hermanos, épocas, que Dios me dé 100 años para por lo menos ver alguito de eso. Unas épocas de una gloria de Dios, de manifestaciones de milagros como toda la vida lo hemos anhelado usted y yo. Así, manifestaciones de milagros, porque no están enfermados en la mente. Amén. Les encanta lo que son sensaciones. Un día estaba con un grupo de gente, unos líderes, y empecé a hablar de esto, y se levanta una señora y dice, no, sí es cierto, mira que dice, yo me llevo a los chiquitos, dice, cuando vamos a tener el culto me llevo a los chiquitos, dice, y viera las cosas que están pasando con los niños. Hermanos, ellos le entran así, no los arruinemos, por favor. Amén. No los arruinemos, dejemos que el Espíritu Santo se mueva en ellos. Dios es el amo de las épocas. Esta generación está preparada para cosas buenas. Están arruinaditos. Amén. Están hechos pistola, hermanos. Es una realidad. El diablo los tiene hechos pistola, destruidos. La hipersexualización los tiene terribles, hermanos. Las depresiones, las inseguridades, el sinsentido, por eso está creciendo el suicidio. Hermanos, es terrible, están arruinados, están hechos pistola, pero no tienen esta enfermedad terrible del intelectualismo y les va así como cuchillo con mantequilla, les va a entrar lo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Por eso que el Señor ha tomado a la iglesia del Rey, le ha dado una dirección clara. Y hermanos, ya estamos subidos a este tren. Alabado sea el Señor, del cual no nos vamos a bajar, sino que le vamos a echar más carbón, ¿verdad que sí? Le vamos a echar más carbón. Gloria al Señor. Vamos a una cita muy, muy conocida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ir buscando ahí el canto de Paul Wilbur, que dice Espíritu del Santo Dios. Y vamos a terminar aquí clamándole al Espíritu Santo que nos llene a nosotros, amén. Que nos llene a nosotros. Mire, ahora cuando estábamos cantando, el Espíritu Santo empezó a moverse de una manera increíble. Hay que subirse, hermanos. Hay que subirse a ese vagón, amén. Hay que dejarse llevar, alabado sea Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a los intelectualistas como yo, que nuestra mente, yo cuando Catherine dijo, yo necesito que patrones sean quebrados en mi mente, hermanos. Que nada nos aparte, porque el viento está soplando y ya no ha dejado de soplar. Es que mi vela no ha estado ahí. Eso es todo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice, Jesús hablando también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos llena de poder. Jesús entra a la sinagoga como era de costumbre. Se le da el rollo. Ese día tocaba Isaías, hermanos. Los escribas llevaban un orden. Ese día tocaba Isaías. Qué maravilla, Dios encontró la amén, hermanos. Y se le dio el rollo y lo abre y empieza a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Hermanos, déjenme decirle que la obra, la llenura, la persona del Espíritu Santo no se puede separar de la misión de Dios. Sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo si estamos involucrados en la misión de Dios. Y esta falta del Espíritu que hemos tenido aquí para atrás, y este control del Espíritu Santo, que te mueves con 3 cantos, Espíritu Santo, por favor, recuerde que ya en el culto, cuando hicimos el orden del culto, ya tú sabes, 3 cantos, ¿verdad? Espíritu Santo, no, más de 3 no se puede, ¿verdad? Ya sabes, ¿verdad? Todo eso, hermanos, nos llevó a no ser testigos, nos llevó a ser una iglesia sin poder, hizo que la iglesia se llenara de mundanalidad. Y en lugar de sermones, hermanos, empezaron a darse conferencias bíblicas y no ha habido conversión, y hay un reciclaje de cristianos, nada más. ¿Dónde están los nuevos? ¿A dónde están los que decían aleluya? Dice el canto, ¿verdad? Pero me seréis testigos. El Espíritu Santo viene para llenarnos, hermanos. Necesitamos volver a la misión. Esta vida cristiana, mis amados hermanos, se trata de la misión de Dios, no de usted. Perdóneme. Esta vida cristiana se trata de la misión de Dios, no de usted. Ese es el evangelio que nos han vendido en los últimos 40 años, ¿sí o no? Todo, usted. Esta vida cristiana se trata de la misión de Dios, no de usted ni de mí. Hay un hermano que es el director y fundador de las iglesias del reino, un hermano que ha estado aquí, hermano Denis Pico. Él da conferencias también a
a gente de negocios. Me ha tocado estar con él en muchos lugares, desde México hasta acá, Costa Rica, diferentes países, dando conferencias a hombres de negocios, gente, hermanos, y yo traduciéndole, ¿verdad? Gente de negocios, gente terrible, unas empresas. Y una vez estuvimos en Nicaragua con una gente de negocios y ellos acababan de reunirse con el presidente. Ayer se reunieron con el presidente y hoy tenían la reunión con Dennis. Gente. Y él empieza su charla siempre con una pregunta que ya yo, como soy el traductor y lo he hecho montones de veces, ya yo sé lo que va a hacer. El primer día yo no sabía, pero ya después ya sabía yo hasta que me hacía chiquitito. Porque él empezaba las reuniones con esta gente de negocios con esta pregunta, decía: ¿cuántos de ustedes? Y eran un seminario que había sido anunciado en la televisión, en todos lados. ¿Cuántos de ustedes han venido aquí porque usted quiere que Dios esté en su negocio? Y hermano, todo el mundo se llama, porque ¿quién no quiere que Dios esté en el negocio? ¿Verdad? De él. Amén. Y yo hasta que me veía chiquitito, y yo sabía lo que seguía. Dice: pues ustedes vinieron a la reunión equivocada, porque esta reunión no se trata de que Dios va a estar en su negocio. A esta reunión hemos llamado a los que quieren estar en el negocio de Dios. Y cuando usted y yo, hermanos, renunciemos a nuestro egoísmo, porque nuestras necesidades van a ser suplidas. Amén. Descansemos ya. Tenga paz. Le dijo Rodrigo a José Figueroa: tenga paz, le dice. Me dio una risa cuando le dijo eso, ¿verdad? Porque es una frase muy cristiana. Tenga paz. Hermano, tenga paz. La Biblia dice claramente que Dios va a añadirnos la añadidura. No le va a faltar comida, va a tener buen trabajo. Los que son solteros van a tener un supernovio, una supernovia. Nada de eso le va a faltar. Amén. Metámonos en el negocio de Dios. Así que vamos a oír ese canto, cantarlo, y el Espíritu Santo que haga aquí. Lo que necesitamos es que el Señor quiebre patrones de mente y empezar a montarnos en esta ola, hermanos amados, el viento del Espíritu. Usted muévase, usted esté tranquilo. Olvídese que los frijoles se le van a quemar. Vamos a oír este canto vez tras vez tras vez, y usted entréguese al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo viene haciendo hace días ya en nuestra iglesia, domingo a domingo, a través de los mensajes del pastor. Móntese en el Espíritu, hermano. Jóvenes, niños llenos del Espíritu Santo. Toda una generación. Oh Señor, nosotros mismos lo necesitamos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos. Estamos en vivo. No te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.